¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por conectarse de nuevo y justamente esta semana hablando del tema de la semana, que es esa audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte del Distrito en Nueva York. Justamente quiero invitar a una persona muy representativa, no solo porque estuvo allí, sino por lo que significó para ella estar en un momento tan importante de la historia. Quiero, sin dar más preámbulos, presentárselas. Ella es Génesis Dávila. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional, defensora de derechos humanos y fundadora de Defiende Venezuela. Génesis, para quienes no la conocen, estoy segura que muchos sí, pero ella se ha dedicado a defender a muchísimos presos políticos, a muchas personas a quienes se les han violado sus derechos en Venezuela, en las instancias más altas de los derechos humanos, desde la Corte Penal Internacional. Es una defensora bueno, hasta los tuétanos de los derechos humanos. Y ha hecho un trabajo increíble, importantísimo además, porque es toda esa documentación que va a quedar sobre estos años tan terribles de esta dictadura de Venezuela. Gracias, Ene, no podía dejar de presentarte largo. No, qué linda presentación, María Alesia. Muchísimas gracias. Qué bonito que de alguna manera, bueno, tengas un poco el seguimiento del trabajo que por años hemos venido haciendo para conseguir justicia a favor de tantas víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y crímenes de lesa humanidad. Así que, bueno, como dices, fue muy importante para mí, no solo como venezolana, sino también como profesional, como abogada y especialmente como representante de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Exacto, justamente quería preguntarte y quiero comenzar por enseñar esta foto a la gente. Porque yo vi esa foto y te juro que me dan ganas de llorarme. Es como lo que dicen aquí, un Sí, full circle moment, ¿no? Verlos a sí, ustedes ahí, ahí hay de todo. Hay personas, bueno, está Génesis, por supuesto, como defensora de los derechos humanos, hay otros abogados, hay personas, hay víctimas, hay periodistas en ese grupo. Y yo decía, wow, qué emocionante debe haber sido. O sea, obviamente una mezcla de emociones, pero qué emocionante poder ver justicia, porque a veces este tipo de justicia llega demasiado tarde y a veces no llega. así es, así Entonces, es. ¿cómo se sintieron ustedes después de haber estado luchando tanto contra un monstruo tan grande? Esto ha sido David contra Goliat y verlos a ustedes ahí en la corte. Yo te digo, me emocioné hasta las lágrimas ver esta foto y dije, wow, o sea, Ah, de verdad es increíble que estemos empezando a ver justicia con eso. sí, sí eres bella, María Alesia, y qué bonito que te puedas emocionar así, porque sí fue lo que nosotros vivimos también. Y son de estas cosas a las que la vida simplemente te va llevando y sin darte cuenta, bueno, un día despiertas y estás ahí. De hecho, yo estaba de paso en Nueva York y por supuesto que sabía que esta audiencia era esta semana. Desde la detención de Nicolás Maduro había estado súper pendiente para poder venir a la audiencia y de repente las cosas se dieron y por casualidad Ujú. terminé esta semana en Nueva York. No solamente termino esta semana en Nueva York, sino que de coincidencia mi hermana, que también es activista, termina esta semana en Nueva York y luego me consigo, por ejemplo, con Renzo, que viajó desde otro país para venir a esta audiencia. Renzo, bueno, no solamente es un preso político que estuvo más de 4 años detenido arbitrariamente y que es Ujú. un sobreviviente de tortura, sino también es una persona con quien tengo una relación de hace muchísimos años, porque en Defiende Venezuela hemos llevado su caso a instancias internacionales. Entonces conocemos su historia de primera mano, pero incluso me encuentro hasta con un compañero de la universidad, sin haberlo planificado, que viajó desde Alemania para venir a esta audiencia y luego, bueno, muchísimos activistas, porque al final todas las personas que ves en esa foto son activistas, o sea, solamente un activista se toma la molestia de ir con más de 24 horas de antelación a, a las afueras de la corte, a aguantar frío, a estar a la deriva, porque al final no sabes si te van a dejar entrar o no, pero con la convicción de que simplemente es lo que tienes que hacer
y es el lugar en el que tienes que estar, porque si la vida te dio la oportunidad de estar o sea, de estar ahí, no lo puedes desperdiciar, porque además también sabes que no estás ahí solo para ti, o sea, estás ahí para el resto del país, o sea, eres una persona muy privilegiada que tiene la oportunidad de vivir un hecho histórico y por supuesto luego de llevarle la noticia a sus conciudadanos, porque al final eso es lo que estamos haciendo. Mira, esto no es televisado, esto es muy a la antigua, ¿no? O sea, no tienes una fotografía, tienes un dibujo. Eh, y luego lo que se sabe, bueno, es lo que la gente va reportando, lo que reportan los periodistas que están dentro de la sala, lo que reporta el público que está dentro de la sala, las declaraciones que da la defensa, las declaraciones que da la fiscalía, bueno, y luego lo que decide el juez, pero al final aquí lo que funciona es el boca en boca. Entonces, luego de esta audiencia, ahora me he dado cuenta que también hay otro sentido de responsabilidad, ¿no? Que es, bueno, no solamente fui y lo presencié, ahora también tengo que llevar la voz, Contar. contarle esta noticia a los otros venezolanos que no pudieron estar ahí y eso también acarrea muchísima responsabilidad, pero sin lugar a dudas fue un honor poder presenciar este momento histórico para Venezuela. Sí, tal cual. Yo también lo estaba pensando así. Tú estabas ahí representándonos a todos, todos, a millones de venezolanos que nos hemos tenido que ir del país, a todos los que has defendido y nos has defendido a mucho, porque aunque no hayas tomado, por ejemplo, un caso mío o de mucha otra gente, has defendido los derechos humanos en Venezuela para que todos podamos Claro, volver y que eso no le ocurra a más gente como le ha ocurrido a tus defendidos. Pero así como tú has representado a los venezolanos en las cortes internacionales, aquí también estabas representándonos a todos. Entonces sí, es un momento muy bonito y siento que además merecido por todo el trabajo que has hecho, sentir como que justicia por primera vez por un lado. O sea que no hemos completado todo lo que queremos, pero comenzar a ver justicia. ¿Cómo fue eso, verle la cara a Maduro y a Cilia, que al final es el opresor, ¿no? El gran causante de todos tus casos que has sí. llevado? Mira, esto que dices es muy bonito e incluso me hace recordar mi primera clase de derechos humanos en la maestría, en la que nuestro profesor nos explicaba que cuando hacemos litigio de derechos humanos, nunca es suficiente enfocarse en el caso concreto, en la víctima a quienes les estamos dando asistencia, porque Ujú, el problema nunca es individual. El problema siempre es el aparato, la estructura que permite que esas violaciones ocurran y que además permanezcan impunes. Entonces, no basta con obtener una resolución favorable para una víctima, no basta con obtener una sentencia. Tú lo que necesitas es cambiar el sistema, asegurarte que ese sistema no va a seguir cometiendo una y otra vez las mismas violaciones, manteniéndose impunes. Entonces, de esto se trata la defensa de los derechos humanos. Cuando representamos a una víctima, no estamos representando solo a esa persona, estamos representando a un país entero, porque las violaciones lamentablemente son sistemáticas. ujú. Y mientras esas violaciones prevalezcan, no se trata de la víctima de hoy, se trata de la víctima de mañana, de pasado mañana, del día siguiente y de los años que van a venir hasta que ese sistema bueno, se desmantele. Y eso finalmente es lo que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos años de represión. Esto no es algo que comenzó hoy, esto no es algo que ni siquiera comenzó con Maduro. Mira cuál ha sido nuestra historia, ¿no? Venimos de una democracia, luego en épocas de Chávez pasamos a observar violaciones de derechos humanos que eran aisladas, luego llegamos a una crisis de derechos humanos, luego esto escaló a crímenes de lesa humanidad y finalmente a partir del 2024 terminamos atrapados en terrorismo de Estado. Entonces, bueno, al principio parecía que estábamos hablando, que los defensores de derechos humanos hablaban, por ejemplo, del caso de la jueza Fiuni. No, no era el caso de la jueza Fiuni, era el caso de toda Venezuela. Luego, por ejemplo, cuando se habla
del caso de Juan Pablo Pernalete, no es el caso de Juan Pablo Pernalete, es el caso de todos los venezolanos y así sucesivamente. Entonces, incluso esta audiencia termina dándonos a nosotros la misma demostración, ¿no? No es Maduro que está detenido en los Estados Unidos con Cilia Flores enfrentando la justicia por narcotráfico y posesiones de armas o tráfico de armas, no, es las personas responsables de tantos años de crímenes, de corrupción, de opresión, finalmente enfrentando la justicia. Y Claro, aunque esos sean los cargos, y son pocos cargos para lo que merecen y para lo que les corresponde, para para el los daño. venezolanos es representativo de todo. Entonces, es igual, así como cuando se defiende a una víctima, se defienden a todas las víctimas, cuando un responsable paga, también está pagando por todos los crímenes que cometió y por eso es que para los venezolanos esto tiene tanta relevancia. Total. Me hiciste recordar a Andrés Eloy Blanco, que cuando se tiene Sí. un hijo, se tiene a todos los hijos del mundo. Bueno, y Em, eso ahora tú lo sabes. sí, exacto, eso ahora yo recientemente lo sé, pero sí, tal cual. Creo que con las víctimas, para ustedes también es así. Cuéntame cómo te sentiste, cuál fue tu reacción al verlos a ellos, cómo los viste, qué, qué me puedes contar de dentro de la sala. Mira, es de esas cosas que son tan impactantes que a veces terminan pareciendo un sueño, pero no porque es como una meta o algo que siempre quisiste ver, sino más porque luego de vivirlo, te queda una sensación como que no sabes si fue verdad o si no lo fue. Y eso era lo que me pasaba incluso estando dentro de la audiencia, ¿no? O sea, me veía ahí, me veía en la sala, escuchaba a la defensa, escuchaba a la fiscalía, escuchaba al juez, y me costaba creerlo. O sea, decía, wow, qué impresionante que así fue el desenlace de esta historia. Sobre todo hubo un momento para mí que fue de aterrizar y Ujú, decir, si es verdad, esto está ocurriendo. Y fue precisamente cuando inició la audiencia. ujú, Comienza la audiencia, entra el juez a la sala y nos dicen, está comenzando la audiencia del caso Estados Unidos sí. contra Versus. Maduros y Flores. Y yo digo, wow, o sea, Estados Unidos contra Maduro y Flores, ¿no? O sea, qué impresionante que después de tantos años Se de me buscar paran los pelos, de justicia verdad. de todas las maneras posibles, o sea, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por favor, que se declaren las violaciones de derechos humanos de los venezolanos por parte del Estado venezolano, llevar esto también a la Corte Interamericana, sentencias, llevarlo luego a la fact-finding mission diciendo sí, hay crímenes de lesa humanidad, hay crímenes de lesa humanidad, esta es la lista de responsables, luego la Corte Penal Internacional, hay una investigación abierta, pero nunca se atreven, ¿sabes?, a dar una orden de captura y de repente, ¡boom!, Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Decía, no puede ser. No puede Impresionante. ser que así fue como ocurrió, pero eso también habla del grandísimo esfuerzo que han venido haciendo los venezolanos porque lo intentaron todo. Los Sí. venezolanos lo hemos intentado absolutamente todo. Y mira, fue Maduro el que decidió forjar su camino por las malas. O sea, Maduro pasó 524 días usurpando el poder en Venezuela. 524 días tuvo Maduro para irse de Venezuela, para simplemente dejar que los venezolanos pudieran vivir la propia oportunidad que le habían dado a Maduro. Los venezolanos le dieron a Maduro algo que él no le quiso dar a Venezuela. Los venezolanos le dieron a Maduro la oportunidad de irse por las buenas. O sea, le dijeron, Maduro, votamos en tu contra. O sea, tú nos prometiste que si nosotros votábamos, tú nos ibas a matar, nos ibas a dar un baño de sangre. Y aún así, los venezolanos, las madres, los chamos, o sea, toda la gente que quedaba en Venezuela arriesgando su vida desde la campaña, o sea, porque no fue que, bueno, después de las elecciones fue que comenzaron las detenciones
y los asesinatos. No, esto En ya la venía de la campaña, campaña. los que le vendían una empanada Claro, a María Corina, los que la claro. hospedaban. Esto ya venía de la campaña y la gente sabía que por votar los podían meter presos, los podían matar, los podían torturar y dijeron, no, ya va, porque es que yo le quiero dar la oportunidad a Maduro de que se vaya. O sea, le dieron la oportunidad a Maduro, le dimos la oportunidad a Maduro y él no quiso. Entonces, es bonito ver cómo la justicia llega y es muy bonito ver cómo puede llegar en tu tiempo, ¿sabes? Que no es algo que capaz lleguen a vivir solamente tus nietos, ¿no? Que yo creo que Sí. ese es el temor con el que hemos vivido todos los venezolanos, porque ya muchas personas se han ido sin ver Y justicia. muchos no lo Muchas vieron. personas que han luchado por años para esto ya se fueron. Ya se fueron y no lo vieron, empezando por todos los jóvenes asesinados en Sí, las protestas. Y no es que tienes que tener 80 años para irte y no verlo, ¿no? O sea, aquí personas hasta de 14 años han muerto asesinadas en las protestas sí, y los asesinaron por luchar por el país. Entonces, sí es bonito en tiempo presente ver que la justicia existe. Y nada más el hecho de que Maduro ya no se sienta todopoderoso, que invencible. existan límites para el Estado venezolano, o sea, que exista el temor a cometer delitos y luego hacerse responsable, eso es muy valioso porque eso se había perdido completamente en Venezuela. Mira, se había perdido tanto que, o sea, el régimen ya no solamente estaba deteniendo a venezolanos, sino que ya estaban deteniendo también arbitrariamente a los extranjeros, Sí, porque saben que no tenían consecuencias a nivel nacional ni internacional. Y ellos por años lo único que hicieron fue aumentar su represión. O sea, la represión nunca mejoró. Cada pico de represión siempre fue peor que el anterior. O sea, el 2017 fue peor que el 2014, el sí, 2019 fue peor que el 2017 y el 2024 fue peor que todos los anteriores. sí. Increíble, la verdad es que sí. El Maduro y Cilia tuvieron alguna reacción en la corte con quienes estaban allí de este grupo de activistas y abogados y venezolanos. Nada, Esta vez hubo nada, menos participación, ¿no? nada. Mira, yo creo que les quitaron la soberbia. O al menos ellos se dieron cuenta que al final no son todos poderosos, que no están por encima de nadie y que ya no gozan de los privilegios y de la impunidad de la que gozaban en Venezuela. Ujú. Entonces, están sometidos a la justicia en los Entiendo. Estados Unidos, sometidos también al poder judicial, que te digo que como abogada eso me sorprendió mucho porque eso es algo que nosotros también perdimos en Venezuela. Entonces, por ejemplo, ver el decoro, la grandeza de un poder judicial y el honor y el respeto que se respira con tan solo entrar a una corte de esta naturaleza es impresionante y eso se vivía en el ambiente. Por ejemplo, para el público que asiste, no te puedes ni mover. Es un poco como la misma sensación cuando uno va a la embajada de Estados Unidos a aplicar Sí, por una visa que sabes que estás asustado, no quieres sí, parpadear porque cualquier sí, movimiento en falso te pueden sí. votar. Bueno, en esto imagínate 100 veces peor, ¿no? O sea, estás cada quien en un puesto, o sea, cuando te sientas, cuando te dicen te paras, no puedes hablar con el de al lado, no puedes hacer un movimiento en falso, no puedes mostrar un papel, porque además no solamente es que te pueden sacar de la audiencia, sino que esto trae consecuencias penales también en Estados Unidos. Sí. Entonces ahí todo el mundo está literalmente bajo el imperio de la ley y la ley Exacto. se aplica. Y eso también, o sea, corresponde para los abogados de la defensa, corresponde para la fiscalía y corresponde para las personas que están siendo procesadas. Entonces Maduro entró con mucha tranquilidad, con el caminar limitado, creo que estaba esposado de los pies, pero no lo puedo Sí, asegurar porque no lo pude mirar lo veía directamente, por pero sí me pareció que capaz estaban esposados de pies, pero no estaban esposados en las manos. ujú. Y bueno, ellos saludaron a su equipo de la defensa. Maduro les sonrió a ellos cuando los saludó. Se veía más delgado Maduro, sí, con el cabello con más canas.
pero se veía tranquilo, o sea, saludable, porque por supuesto acá está siendo cuidado, Sí, cosa que no ocurre en Venezuela ni con los presos políticos, ni con ningún otro tipo de persona que está atravesando por un proceso penal. Y eh, Cilia también se veía en un estado normal. Incluso al final su abogado pidió que se le hicieran unos chequeos médicos y de inmediato el juez y la fiscalía dijeron que iban a colaborar con eso, pero se veía en un estado de salud normal. Lo que sí también fue impresionante es en esto de ya entender que no estás por encima de nadie, ¿no? En un momento, el abogado de Cilia se refirió a ella como la primera dama y el sí, juez, en venezolano diríamos, lo paró en seco y le exacto. dijo, no, 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 No te viste que no vas, te aquí, digo. aquí no hay títulos, le dijo, aquí no hay títulos. Y de inmediato el juez no, perdón, el abogado defensor rectificó y entonces se refirió a ella por su nombre y apellido, Cilia Flores. Impresionante. Sí, lo que tú decías, ¿no? Es irónico ver cómo ellos están recibiendo esta justicia independiente y todo lo que es la justicia cuando en Venezuela no se la dieron a nadie. O sea, ellos mismos deben A estar nadie. sorprendidas de ese derecho a la defensa que tienen y cómo a veces el juez le da la palabra y pide que la defensa hable y como debería ser un juicio normal, ¿no? Todo lo que Bueno, ellos no le dan a los venezolanos en un juicio. y Igual para en el mí eso sistema fue penitenciario. impresionante. No, para mí eso fue impresionante. O sea, yo, por ejemplo, escuchaba al juez y decía, o sea, qué impresionante sentir que hay un juez imparcial. O sea, tú estás ahí y tú de verdad no sabes, o Sí. sea, cuál es la decisión que el juez va a tomar. ¿Sabes que me ha pasado O eso en sea, otros casos aquí en Estados Unidos? Yo he cubierto casos federales también en Miami y uno de un caso de un asesinato, pero era evidente que el tipo le claro, asesinó a la mujer, o sea, al final el hombre se suicidó y todo, o sea, era súper evidente, había demasiadas pruebas, un caso espantoso contra una mujer, era el esposo de la mujer, y el juez era tan imparcial, o sea, tan imparcial que yo decía, wow, qué impresionante la justicia, o sea, verdaderamente claro, entiendo perfecto ese sentimiento que me dices, porque él tenía como una delicadeza también con el defendido, aun cuando era súper evidente que la había matado. claro. Entonces No, yo dije, wow, eso me impresionó muchísimo porque estás ahí y en verdad no sabes qué va a pasar. sí, Y todo depende de la capacidad de argumentación y de las pruebas que puedan traer las partes. sí, Entonces es prácticamente como ver un partido de fútbol. O sea, hasta que no, o sea, se acabe el último segundo, no puedes asegurar absolutamente nada. Y yo incluso escuchaba los argumentos de la defensa y decía, Dios mío, o sea, qué buen argumento. Y luego escuchaba los argumentos de la fiscalía y decía, Dios mío, qué buen argumento. Entonces, el juez, tú genuinamente lo veías dándole las mismas oportunidades a la defensa y a la sí, fiscalía. Entonces le decía, bueno, pero este antecedente, por ejemplo, que me estás dando no aplica para este caso, dame otro, o bueno, esta alternativa no funciona, dame otra, ¿qué me ofreces tú? Y tú dices, eso es un sistema de justicia. O sea, totalmente. Aun acá no cuando, ves al juez favoreciendo a nadie. O no, sea, es, bueno, ustedes que traen sobre la mesa. Y luego él sí, tiene que decidir. Y eso me llenó de paz y de ilusión. O sea, que exacto, digo, qué importante un sistema de justicia, ¿no? Y algún día. ojalá que algún día nosotros podamos tener este sistema de justicia y ojalá que el resto de las víctimas consigan su verdad, su justicia y su reparación en Venezuela con nuestros propios tribunales, con nuestros propios jueces, con nuestros propios fiscales y nuestros propios defensores y que seamos capaces entre nosotros de lidiar con esto. Sí. ¿Cómo viste, Génesis, a la fiscalía? ¿Cómo viste a los fiscales suficientemente agresivos? Al final nos están representando, yo creo, a todos los que queremos que lo condenen, ¿no? Mira, A veces, cero agresividad, porque no hace pero falta. digamos, no es que tú dirías, ay, no dijo esto, porque eso a veces también pasa en algunos juicios, como, ¿te parece que han argumentado bien todas sus cosas? Competentes, sí, 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 Competentes, competentes. exacto, ¿no? Competentes, sí, sí, sí.
Ok. Sí, sí, todos, o sea, mira, el fiscal muy competente, Pollack, que es el defensor de Maduro, también Sí, muy competente. Ahora, el defensor de Cecilia. Cilia no tuvo una verdadera participación protagónica en la audiencia. Él solamente se acogía a los Sí, alegatos de Maduro. Me imagino que lo habrían acordado previamente, sí, porque no es algo que ocurra como con mucha frecuencia. Entonces yo me imagino que ellos deben tener de alguna manera como una defensa colegiada, aun cuando cada uno sea un representante diferente, y él simplemente lo que decía era que se acogía a los alegatos que ya había presentado el otro defensor. sí, eso es Entonces, raro. eso estuvo bien, pero todos con mucha claridad de qué es Venezuela y quiénes son ellos. Ok, Entonces, que a veces pasa, o sea, mira, a mí me ha pasado hablando con funcionarios de organismos internacionales que luego digo, Dios mío, o sea, esta gente no sabe nada de Venezuela. O sea, no puede ser que claro, nosotros tengamos 3 meses mandando información eh, sobre este delito, sobre esta causa, sobre sí, esto que está ocurriendo, y de repente aparece una persona nueva y que, hola, no sabía que en Venezuela las personas no tienen acceso a medicamentos, o que así está la salud pública. Y tú es como, Dios mío. Dios, o sea, de Llevo verdad tres estamos en meses manos de diciendo. esta persona. O sea, Sí, no, ay, no, Dios no puede mío. ser. O sea, ¿cuándo te vas a poner al día? No, nada que ver. O sea, aquí eran Muy unas bien personas informados. absolutamente enteradas, y también muy interesante que no solamente estaba el fiscal de la causa, sino habían muchos abogados y fiscales de otras causas, o sea, presentes en la audiencia. Mira, la sala tiene 6 o 7 filas. Entonces, Ujú, las primeras dos estaban llenas como de representantes del Poder Judicial o abogados, las segundas dos ujú. de periodistas, y las últimas dos del público. Esa era un poco la distribución. Ok. Y para entrar, ustedes entiendo que tuvieron que hacer una cola de una noche entera, o eso era lo Sí, que se estaba sí, reportando. sí, sí, Cuéntanos un poco sí. cómo fue eso. Bueno, tuvimos que acercarnos el día anterior A a la las corte. inmediaciones del juzgado, a la Ujú. corte. La primera persona había llegado en la mañana. Por ejemplo, nosotras llegamos como alrededor de las 5 de la tarde, y ya teníamos bastante gente por delante. También hay un tema muy particular, y es que acá hay como un sistema profesionalizado de bachaqueo, decíamos Ah, nosotros, sí. porque hay personas que cobran por hacer la fila. Ah, Entonces se van con una carpa y ok. cobran como $50 la hora, una cosa así que Wow. es una locura. Y entonces guardan puesto y son como súper agresivos, ¿no? Hasta tuvimos que discutir, porque de repente cuando nosotros llegamos era como que no, ya nosotros ocupamos Ya esto llenaron la y corte. estamos aquí. Es como que no, mire, señor, un momentito, o sea, Exacto. chévere que esto sea para un negocio para ustedes, pero para nosotros, o sea, esto es un asunto de vida o muerte. Entonces, Exacto. o sea, buenísimo, ustedes ocupen su espacio y nosotros ocupamos el nuestro, y no pasa nada. Entonces, nada, pasar ahí la noche, nos turnamos entre varias personas, y luego al siguiente día dejaron entrar por orden de llegada, hasta que se llene la Claro. sala, ¿no? Y luego hay también como una sala paralela. Adjunta. Sí. Exacto, que bueno, no lo estás viendo directamente dentro de la sala, sino lo Tiene ves como a pantallas. través de una pantalla. Entonces, Ujú. ahí se amplía un poco el público, pero yo diría que en general deben entrar dentro de la sala como alrededor de 40 personas, y Ujú. luego a la otra sala adjunta capaz unas 40 más. Sí, sí. Wow, interesantísimo. De verdad que bueno, Génesis, nos dejas con ganas de que vuelvas a la próxima audiencia y nos sigas Gracias, contando María lo que Leslie. pasó. De verdad que me encanta que hayas podido estar ahí, y como te decía eso al principio, un full circle moment, porque bueno, Sí, tú has sido voz para todos nosotros en tantas instancias internacionales que creo que nadie nos puede representar mejor
que tuvo en ese espacio. Así que de verdad, mil gracias y bueno, vamos a estar muy pendientes de si vas a la próxima, todavía no tenemos fecha, pero si vas a la próxima, estaremos muy pendientes. No, Un millón gracias, de María gracias Alesia, por tu sí. aporte, de verdad, excelente. No sé si quieres agregar algo más que nos haya faltado. Bueno, que este es un full circle no solo para mí, es para todos los venezolanos. Como lo dije al principio cuando mostraste la foto, nosotros los venezolanos somos todos activistas, María Iglesia, porque a donde sea que nosotros vamos, Venezuela va con nosotros, o sea, más fuerte que un tatuaje. O sea, nosotros llevamos a Venezuela a donde vamos y es algo de lo que no nos podemos desprender. O sea, tan es así que yo no creo que sea casualidad que finalmente algunas cosas estén comenzando a salir bien después de la detención de Maduro. O sea, no es superficial y no es aleatorio. O sea, es un poco quitarnos un peso de encima de tanta injusticia, tanta angustia, tanta zozobra, tanto sufrimiento, ¿sabes? O sea, poder respirar con un poquito más de libertad y tener Un un alivio. poquito más de tranquilidad hace que tengamos alivio y eso se refleja en el Mundial de Béisbol, se refleja en premios para artistas, se refleja en niños ganando competencias, No, se refleja en un Nobel, se refleja en unos santos, o sea, se refleja en sí. una sociedad que está despertando, que está cambiando, que está viendo la luz otra vez. No es casualidad. Y eso que tú comentabas, que lo hicimos todo y no nos callamos nunca. No nos Y, callamos nunca. y, y tenemos la certeza de saber que lo hicimos todo y que lo hicimos bien. Y por eso este despertar no comenzó solo con la detención de Maduro, o sea, comenzó desde el día que ganamos las elecciones y lo pudimos demostrar. O sea, o sea, esa es la primera ruptura de las cadenas, ¿sabes? O sea, ya esa cadena la rompimos y bueno, mira, o sea, ya, o Ujú. sea, ya lo hice todo. Y bueno, y luego las cosas se van acumulando y se van rompiendo más, Así es, como pero me las dijo cosas están cambiando y es bonito. Lester Toledo me dijo hace poco, no, no hay 3 de enero sin 28 de julio, y yo también creo que es así. Exacto, Así exacto. es. Gracias, Génesis, un abrazote y bueno, nada, hasta la próxima. Gracias por conectarse. Amigos, síganme en mi canal de YouTube y suscríbanse. Un abrazo. Chao, chao.